Después de las palabras de Jorge Quiroga, el jefe de la misión en Honduras de la OEA para la observación de las elecciones, he logrado observar una especie de lo que podríamos llamar un sesgo informativo, donde cada uno de los medios de comunicación toma aquel segmento de la información que le interesa para así divulgarla. Por supuesto, este sesgo al que estamos sometidos se debe tanto a los medios de comunicación como a la aparición de ciertos términos técnicos. No voy a entrar yo, por ejemplo, en la parte informática, no es directamente mi campo, aunque sí comprendo muchas cosas de la parte informática, pero sí vamos a entrar a analizar un poco lo que es esta parte matemática estadística que nos presentaron en el informe y que estaría bien que nosotros pudiéramos comprender de una manera. Vamos a tratar de hacerlo un poco más sencillo. Así que vamos a escuchar las palabras de Jorge Quiroga y después vamos a analizarlas. Vamos a tratar de interpretar las palabras que fueron dichas durante la conferencia de prensa de la Organización de Estados Americanos, por lo cual, para salirnos un poco del ambiente técnico y poder captar de la mejor manera toda la información, solamente les recuerdo el concepto de lo que es un intervalo de confianza. Básicamente, cuando nosotros tomamos una muestra respecto a una población, por muy representativa que esta muestra pueda ser, nunca va a tener exactamente las mismas características de la población, simplemente por una cuestión de azar en el proceso de muestreo. Esto nos va a permitir interpretar qué fue lo que se trató de decir cuando existe una diferencia significativa o no significativa entre un par de valores de proporción. Vamos a escuchar las palabras de la conferencia de prensa y vamos a proceder a explicarlas a continuación. Sin embargo, los resultados de un análisis encargado por la misión al profesor de la Universidad de Georgetown, Washington, Estados Unidos, Irfan Nuruddin, para conocer cómo fueron evolucionando los resultados de la elección presidencial a medida que se iban procesando las actas, arrojaron que en el Departamento de La Paz hubo un salto en la participación electoral al computar el último tercio de las MER, pasando de un promedio de 68% a un 73%. Este aumento significativo de la participación coincidió con un aumento en el porcentaje promedio de votos, obtenido por el Partido Nacional de un 44 al 56% y un descenso del porcentaje de votos de la Alianza de Oposición contra la Dictadura de 32% a un 16%. En referencia a los datos que mostraba el oficialismo acerca de cómo hicieron ellos la división de la zona urbana respecto a la zona rural, entonces se procedió a tomar 33 municipios que unen el corredor urbano desde Cortés hasta Choluteca y Valle, desde la zona norte hasta la zona sur, donde esta zona urbana está compuesta por 33 municipios que comprenden el 38.5% de los votos totales. El resto del país se refiere entonces a lo que conocemos como zona rural. Esto en función a lo que mencionaba el oficialismo en su respectivo momento para tratar de explicar por qué el cambio de las tendencias. En este cuadro se muestra tabulado el 71.28% de los datos originales que entraron al sistema, o sea 2.339.980 votos, faltando el 28.72% restante. Veamos la tendencia. En ese corredor urbano, efectivamente, la alianza tiene una ventaja de 46.61 sobre 38.49%. Así como en la zona rural, donde nosotros vemos que el Partido Nacional tiene una ventaja de 43.37% respecto a 40.68% de la alianza. En los datos que hacían falta, efectivamente hay un mayor porcentaje de datos de la zona rural, pero necesitamos ver si, manteniendo la tendencia, esto es suficiente para que el Partido Nacional recorte la ventaja que tenía la alianza en su inicio. Si nosotros hacemos una proyección, estos son datos, este es un escenario ficticio, suponiendo que tanto la tendencia urbana como la tendencia rural
se mantienen, faltando más de 200.000 votos del corredor urbano y más de 700.000 de la zona rural. Aquí podemos observar entonces que en este escenario ficticio, si se mantiene la tendencia, al final este sería el valor total para el corredor urbano manteniendo los porcentajes originales, y este sería el valor final para la zona rural. El resultado es que en ese 28.72% de los votos, al final el Partido Nacional tendría una leve ventaja sobre la alianza, solamente tomando en cuenta ese 28.72% de los datos. Pero si efectuamos la suma final, al final no es suficiente para recortar la ventaja que originalmente había tomado la alianza. Esto bajo el supuesto de que los porcentajes se mantienen. En el otro video cuyo enlace dejo en el pie de este video del cual estoy sacando los datos, hago también un análisis de intervalos de confianza un poquito más técnico, solamente para buscar si el Partido Nacional lograba recortar esa ventaja en el escenario más probable y con qué probabilidad podría darse este escenario. Pero eso en el otro video. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente con el 28.72% de los datos? Eso se muestra aquí a continuación. Estos ya son los datos finales. Por lo tanto, aquí podemos ver cómo fue la distribución de ese 28.72% de los datos. Y se ven cuestiones muy particulares. Veamos qué pasó en la parte urbana. La parte urbana, donde la alianza aventajaba por más de 8 puntos al Partido Nacional, cambió su tendencia dentro de la misma muestra urbana. Aquí no estamos tomando en consideración la parte rural. Esa ventaja en el resto de los datos es solamente del 1.5%, algo que estadísticamente es muy improbable. Veamos qué pasa en la zona rural. En la zona rural, donde el Partido Nacional aventajaba por 3 puntos, en estos nuevos datos, ahora el Partido Nacional aventaja a la alianza por 15 puntos aproximadamente. Ese cambio brusco en las tendencias es el que efectivamente hace que la elección se revierta. Sigamos escuchando las palabras que nos dice Jorge Quiroga acerca de los datos que fueron analizados. La misión realizó un estudio estadístico con base en una muestra representativa a nivel nacional de 361 actas representativas. La selección de estas actas estuvo basada en el padrón y el mapa electoral, teniendo en cuenta sitios de votación rurales y urbanos. Para llevar a cabo este ejercicio, se utilizaron las actas entregadas a la OEA por el Partido Nacional, por la Alianza de Oposición contra la Dictadura y por el Partido Liberal, así como las divulgadas por el mismo TSE. Entonces había 4 juegos de actas: TSE, Partido Liberal, Alianza, Partido Nacional. Pero voy a leer los 2 primeros. Con las actas del TSE, el Partido Nacional, en esta muestra de 361 actas, reitero, no es el resultado final ni cómputo, es una muestra para verificar las actas de los partidos. Con actas del TSE, Partido Nacional 41,37%, Alianza 41,04%. Con las actas del Partido Liberal, el Partido Nacional obtiene 41,26%, la Alianza 41,01%. Con las actas de la Alianza, el Partido Nacional obtiene 41,42%, la Alianza 41,03%. Con las actas del Partido Nacional, este partido, el Nacional, obtiene 41,36%, la Alianza 41,13%. De este cuadro anterior, y lo tienen íntegro con todos los partidos, repito, con las 4 fuentes: Tribunal Electoral, actas de Alianza, actas de Partido Nacional, actas del Partido Liberal. Del cuadro anterior se desprende que las variaciones en el porcentaje de votos obtenidos por cada partido, de acuerdo al cómputo de las actas oficiales del TSE y a la de los 3 partidos, son mínimas. Asimismo, es notorio que el porcentaje de votos obtenidos por los contendientes en los 2 primeros lugares es extremadamente estrecho y se encuentra dentro del margen de error de la muestra. Sumado al ejercicio anterior
y debido a los numerosos cuestionamientos sobre la posibilidad del cambio de tendencia en los resultados, faltando solo un 30% de las actas por escrutar, estamos hablando ya del total de las actas, la OEA solicitó al profesor de la Universidad de Georgetown, Irfan Nuridin, espero pronunciar bien, un estudio independiente sobre cómo fueron evolucionando los resultados de la elección presidencial a medida que se iban procesando las actas, vale decir, conforme iban llegando. Según los resultados de este estudio, se produjo un cambio en el patrón de la intención de voto al computarse el último 30% de actas. Durante el procesamiento del primer 68% de los votos, la intención de voto promedio a nivel nacional se mantiene estable. Al computarse el último 32% de los votos, la intención de voto cambia significativamente, favoreciendo al Partido Nacional. La participación electoral también varía significativamente al computarse este último 30% de las actas. Con un 68%, el inicial de los votos computados, la participación promedio era de un 56%. Esta sube a un 63% al computarse el 30% de actas faltantes. Vale aclarar que las últimas actas no provenían de un único departamento, sino de MERS, de los distintos departamentos del país. Es importante mencionar por qué se dice que la diferencia se encuentra dentro del margen de error de la muestra. Estas muestras fueron tomadas no para ver si había un ganador. Claro, si la diferencia hubiera sido significativa, posiblemente hubiera servido. Pero estas muestras fueron tomadas simplemente para ver si había consistencia entre las actas que fueron mostradas por 4 fuentes diferentes. Y efectivamente así lo fue. Pero no denotan si hay un ganador o no. Si bien aquí mostramos cuánto es el porcentaje que tiene cada uno de los dos partidos, pero recordemos que esas 361 mesas apenas representan el 2% de las mesas totales. Y al existir un error de muestreo, entonces tenemos que calcular si este valor, este 41.37, con qué posibilidad va a ser ese valor cuando nosotros extrapolemos este valor muestral hacia la población. Aplicando algunas fórmulas estadísticas, las cuales no voy a mencionar porque, como dije, no estamos interesados en lo que es la parte técnica, sino que simplemente de tratar de aclarar algunos conceptos. Eso quiere decir que, como hay un posible error, con un 99% de seguridad podemos hacer una proyección de este 41.37% y decir que el porcentaje final de votos al favor del Partido Nacional debe estar entre 40.87 y 41.87%. En cambio, los de la Alianza, que originalmente eran 41.04%, al final van a estar con un 99% de certeza entre el 40.54 y el 41.54%. Y así hacemos con las 4 poblaciones de actas de las que disponemos. Ahora, lo curioso es que el valor más alto de la Alianza es mayor que el valor más bajo que el del Partido Nacional. Por lo tanto, los intervalos se traslapan. Eso quiere decir que la diferencia no es significativa. La diferencia es lo suficientemente pequeña como para que estas muestras no puedan afirmar quién fue el ganador de las elecciones, porque no era el propósito de esas muestras. Más allá de las palabras de Jorge Quiroga, también tenemos un informe estadístico que llega desde los Estados Unidos, donde es un informe estadístico que es contundente y que tiene una postura similar a la mía, donde se indica que el cambio de la tendencia es extremadamente improbable. Personalmente, yo creo que los sistemas informáticos dejan muchas huellas, por eso la parte del fraude informático, pues no lo sé, no me quiero meter a ese campo, pero matemáticamente y estadísticamente he seguido la variación del ingreso de los datos, tomando en cuenta lo de la población urbana, tomando en cuenta lo de la población rural, y esto me parece extremadamente improbable. Por lo tanto, sería bueno que alguien nos explicara o nos dijera cómo
pudo haberse dado efectivamente un cambio de tendencia tan drástico. Finalmente, lo bueno de las matemáticas y la estadística es que no importa, ya existen procedimientos, no importa dónde éstas sean calculadas, sea aquí, sea en Estados Unidos, siempre vamos a tener una consistencia en los resultados. Para el caso, les presento aquí a Irfan Nuridin, que tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Michigan y que fue precisamente quien sirvió de apoyo para las conclusiones establecidas por la OEA. Hay un trabajo en PDF, el cual en cualquier momento podríamos entrar a analizar, pero para no hacer más largo el presente análisis, simplemente les voy a dejar con la parte de conclusiones de este trabajo. El análisis para la Organización de Estados Americanos por el doctor Irfan Nuridin nos dice aquí en su parte de conclusiones al final del documento que tiene dudas acerca de la posibilidad de que se haya dado esa reversión en los datos. El cambio en el patrón de votos es sospechoso, como se demuestra con toda una serie de números y gráficas que son mostradas a través del documento. Hay un cambio demasiado marcado en los datos que es difícil que pueda ser explicado meramente como producto de la probabilidad. En base a este análisis, yo rechazaría la proposición de que el Partido Nacional haya ganado las elecciones de forma legítima. Eso es lo que nos dice el doctor Irfan Nuridin. Por supuesto, yo aquí pongo los datos para que cada quien pueda tener sus conclusiones particulares.